leen la misma Biblia que nosotros. Dicen amar a Jesús. Y sin embargo, cuando llegan a los versículos que suenan demasiado católicos, de repente las palabras claras de Cristo se vuelven simbólicas, metafóricas o culturales. ¿Por qué? ¿Es porque malinterpretan la Biblia a propósito cuando les conviene? ¿Qué tal? Soy el padre Daniel. Y hoy vamos a hablar sin anestesia. Con caridad sí, pero con la caridad de la verdad, que a veces es como el bisturí de un cirujano, tiene que cortar para poder sanar. Hoy vamos a responder a esa pregunta tan dolorosa que nos hacemos los católicos cuando hablamos con nuestros hermanos separados. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué tuercen versículos que parecen tan claros? No vamos a juzgar intenciones, porque solo Dios conoce los corazones. Pero sí vamos a hacer un diagnóstico. Vamos a analizar el sistema operativo con el que leen la Biblia, y vamos a ver cómo ese sistema, la doctrina de la sola escritura, no solo permite, sino que obliga a sus seguidores a malinterpretar la Biblia, para que encaje en una teología que fue inventada hace apenas 500 años. El principio fundacional de la Reforma, la sola escritura, suena muy piadoso, la Biblia sola, pero en la práctica se convirtió en mi interpretación de la Biblia sola. Al decapitar a la Iglesia de su autoridad de enseñanza, el magisterio, cada hombre se convirtió en su propio papa. Y aquí nace el problema. El corazón humano no es un lector neutral. Nos acercamos a la Biblia con ideas preconcebidas. Y cuando el sistema te dice que tú eres la autoridad final para interpretar, ¿qué sucede cuando te encuentras con un versículo que contradice frontalmente lo que crees? ¿Un versículo incómodo? Tienes dos opciones. O admites que todo tu sistema teológico está mal, o buscas la manera de que el versículo diga lo que tú necesitas que diga. Y esto, tristemente, es lo que ha ocurrido durante 5 siglos. Veamos los casos más flagrantes. El primer y más claro ejemplo es la Eucaristía en el capítulo 6 de San Juan. Jesús, con una solemnidad que no tiene paralelo, dice 6 veces que debemos comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Y para que no quede la menor duda de que no es un símbolo, usa la palabra griega trochein, que significa masticar, roer. Es un lenguaje brutalmente físico, y sus discípulos lo entienden tan literalmente que muchos se escandalizan y lo abandonan. ¿Qué hace un lector protestante con esto? Se acerca con una premisa. La comunión es solo un símbolo. Esta premisa choca de frente con el texto. La conveniencia exige una solución, y la solución es decir, Jesús no pudo haber querido decir eso literalmente. Debe ser una metáfora. Y con esa simple frase se ignora el contexto, se ignora la reacción de la multitud, se ignora el uso de un lenguaje tan gráfico, se ignora el hecho de que Jesús dejó que sus discípulos se fueran por un supuesto malentendido. ¿Por qué? Porque es más conveniente torcer las palabras de Jesús que admitir que la Iglesia Católica ha tenido la razón durante 2000 años. El segundo caso, la autoridad de Pedro en Mateo 16. Jesús le cambia el nombre a Simón y le dice, tú eres Pedro, Kefas, y sobre esta piedra, Kefas, edificaré mi iglesia. El texto en el arameo que Jesús hablaba es un juego de palabras ineludible y directo. Pero como la conclusión lógica de este versículo es el papado, y el papado es inaceptable para el sistema protestante, se necesita una interpretación conveniente, y comienzan las acrobacias intelectuales. No, la roca no es Pedro, es su confesión de fe. Como si Jesús le dijera, te felicito a ti, Simón, pero voy a construir mi iglesia sobre la frase que acabas de decir. Es absurdo. Otros dicen, la roca es Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús cambia la conversación y le cambia el nombre a Pedro en ese preciso instante? Y luego le da las llaves del reino, un símbolo de autoridad real del Antiguo Testamento. Se tuerce y se retuerce el texto, se le buscan 5 pies al gato. ¿Para qué? Para evitar la conclusión obvia, la conclusión que la Iglesia ha sostenido desde el principio, porque esa conclusión es demasiado católica, y por tanto, inconveniente. El tercer caso, el que casi destruye la Reforma desde su cuna, la Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 24. El texto dice, sin dejar lugar a dudas, ya ven ustedes que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Este versículo es una bala de cañón contra el corazón de la doctrina de la sola fide, la fe sola. ¿Qué hizo Martín Lutero? En un acto de honestidad brutal, admitió que no podía reconciliarlo. ¿Y cuál fue su solución? Atacar el libro. La llamó una epístola de paja y quiso arrancarla de la Biblia.
Esa es la forma más extrema de interpretación por conveniencia. Si la evidencia contradice tu teoría, deshazte de la evidencia. Hoy en día los teólogos protestantes son más sutiles. Intentan explicarlo diciendo que Santiago habla de una justificación diferente, o que las obras son solo una prueba de la fe. Pero todos estos intentos nacen de la misma necesidad: salvar el sistema teológico de Lutero de la clara enseñanza del apóstol Santiago. Y aquí llegamos al clímax, al plan de Cristo para salvarnos de este caos de opiniones humanas. La Iglesia Católica no le teme a ningún versículo. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia como individuos aislados en el siglo XXI. La leemos como una familia, con la memoria de 2000 años. Nuestro sistema es un taburete de 3 patas: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio. La tradición nos da el contexto, la enseñanza oral de los apóstoles que nos dice cómo se entendieron estos versículos desde el principio. Y el Magisterio, la autoridad del Papa y los obispos, es el árbitro que Cristo nos dejó para decir, con su autoridad: esta es la interpretación correcta. En el sistema católico, si mi interpretación personal choca con 2000 años de enseñanza de la Iglesia, mi conclusión humilde es: yo soy el que está equivocado. En el sistema de la sola Escritura, la conclusión puede ser: 2000 años de Iglesia estuvieron equivocados, y yo con mi Biblia he descubierto la verdad. ¿Ven la diferencia? Es la diferencia entre la humildad y la soberbia. En conclusión, la razón por la que nuestros hermanos protestantes a menudo parecen malinterpretar la Biblia cuando les conviene no es, en la mayoría de los casos, por malicia. Es la consecuencia inevitable de un método de interpretación roto. El principio de sola Escritura, al hacer de cada persona su propia autoridad final, los obliga a convertirse en los defensores de un sistema, en lugar de ser los discípulos de un texto. Y cuando el texto desafía al sistema, el sistema gana y el texto es torcido. Es una invitación a la humildad para todos, para ellos a considerar si su método es realmente el que Cristo nos dejó, y para nosotros, los católicos, agradecer a Dios por el inmenso regalo de una Iglesia que nos libera de la tiranía de nuestra propia opinión y nos da la paz de descansar en una verdad segura y coherente. Si esta reflexión sobre la importancia de leer la Biblia con la Iglesia te ha abierto la mente y el corazón, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre la sucesión apostólica, la cadena ininterrumpida que nos garantiza que la fe que profesamos hoy es la misma que la de los apóstoles.